la presencia de Dios, porque no se guardaba para un hombre de esta tierra o para una mujer de esta tierra, se guardaba delante de la presencia de Dios, que a pesar que no había nadie en la casa, a pesar que quizá la mujer le hubiera dicho, pero José, no seas cabezón, no hay nadie en la casa, nadie se va a dar cuenta, pero él sabía que un ojo divino lo estaba observando allá en el reino de los cielos, pero él sabía que delante de la presencia de Dios no podía huir. Es eso lo que Dios espera del cristiano también, es eso lo que Dios anhela del cristiano también, y cuando el cristiano tiene tal comportamiento delante de la presencia de Dios, Dios puede decir con toda autoridad, ese es mi hijo, ese es mi hija, es que me respeta, Dios está agradado, Dios está complacido de tal cristiano por su comportamiento, por su buen testimonio, por la forma de comportarse en medio de este mundo, que no necesita estar en la congregación o en el culto para respetar a Dios, para decir que es cristiano. Donde quiera que anda se comporta como tal delante de la presencia de Dios. Entonces Dios está contento, se está alegre con tales cristianos. Sin embargo, con aquellos que no respetan a Dios, Dios no está contento, Dios no está alegre, Dios no les aplaude de allá de los cielos, le dice, bravo hijo mío, andas haciendo lo malo, bravo, así me gusta. No, señora, si hay algo que Dios le agrade, es que el cristiano lo respete a él. Es eso lo que tienen que entender las personas de esta tierra si quieren optar por la patria celestial. Entonces recogerá el grano en su granero, dice la palabra, que representa al cristiano, y la paja que representa al impío y al pecador. El impío, el pecador será recogido, va a ser lanzado a este fuego que nunca se apagará. La palabra representa el infierno como un tormento, representa el infierno como un lugar de llama. En Malaquías se presenta horno de fuego, donde todos los soberbios, todos los que hacen maldad serán estopa. Vendrá Dios, los abrazará con aquellas brasas, con aquellas llamas, y no les dejará raíz ni rama, dice la palabra. Van a estar en ese sufrimiento. Las personas a veces estos temas les da miedo. Las personas a veces consideran esos predicadores, esos hombres, lo que quieren es infundir miedo. En ningún momento, Señora, y se siente miedo, gloria a Dios, para que ven y comprenda que la palabra de Dios es verdadera. Este no es un invento de hombres, señores. Esto es lo que Dios dice a través de su poderosa palabra. Y si la palabra de Dios lo dice, nosotros como cristianos lo vamos a creer. Si la palabra lo firma, nosotros lo vamos a retener, porque la palabra de Dios no miente. La palabra de Dios es la mejor profecía que podemos tener en esta tierra, porque no se equivoca. La palabra de Dios es la que hace la obra en el corazón del hombre. Es por eso que no predicamos inventos que han nacido de nuestro corazón, sino lo que ha nacido en el corazón del el que se sienta en su trono de gloria. Alabado sea Cristo. Alabe a Cristo si puede en esta hora. La palabra nos presenta todos los días, porque tenía dinero, tenía riqueza, se daba los lujos que podía dar. Había un mendigo, y dice la palabra, y se echaba a la puerta de aquel, lleno de llagas, venían los perros, lamían las llagas de este hombre. Sentaba a la mesa de aquel para ver si alguna migaja caía y podía llenarse, saciarse, mitigar la hambre que él tenía en su cuerpo físico. Pero dice la palabra que en un determinado momento muere este hombre mendigo llamado Lázaro. Cuando este hombre muere, llevado al seno de Abraham, y que de repente muere rico también. El rico fue sepultado. El rico no fue a parar donde también Lázaro iba a llegar. Dice la palabra que este hombre alzó sus ojos estando en tormento. Abrió sus ojos en aquel lugar
Y dice la palabra que observó donde estaba el seno de Abraham y vio a Lázaro. Ya no estaba lleno de llaga. Su cuerpo, un cuerpo diferente, dado de parte de Dios. Él estaba convertido en una persona completamente diferente. Este hombre que había recibido males en la tierra, ahora se encontraba gozando. Pero aquel que tenía los lujos que podía alcanzar en esta tierra, el dinero y todo lo que él obtenía, de nada le sirvió. Fue a parar al lugar de tormento. Pero llama la atención que cuando este hombre se encuentra en el lugar de tormento, él se dio cuenta que el lugar donde estaba no era quizás como él pensaba mientras estaba con vida. Él quizás pensaba que el placer del pecado lo era todo en esta tierra, que por el dinero que tenía podía hacer y deshacer, practicando el pecado, haciendo tantas fiestas deshonestas delante de la presencia de Dios, que seguramente cuando le predicaban la palabra decía: yo no tengo tiempo para eso, no, yo no he nacido para eso. Ustedes váyanse para el culto, para la campaña, para la iglesia, pero yo no, yo tengo una vida por gozar. Como el pensamiento que muchas personas tienen en esta tierra, piensa que el placer del pecado lo es todo, piensa que cuando parta va a llegar a la presencia de Dios, pero está rotundamente equivocado. Este hombre rico se dio cuenta que el placer de esta tierra no era la verdadera felicidad, porque cuando llega al lugar de tormento, él empieza a clamar: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Padre Abraham, manda a Lázaro a que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy siendo gravemente atormentado en este lugar. Cuando este hombre se encuentra en el tormento, este hombre seguramente no se preocupó a quién le había quedado los bienes que había dejado mientras estaba con vida. A este hombre no le importaba, hermanos, a quién le había quedado la casa. A este hombre no le importaba qué iba a hacer de toda la fortuna que tenía, puesto que dice la palabra que era un hombre rico. Lo que él quería era que tuvieran misericordia de él. Lo que él quería era que lo sacaran de ese lugar. Este hombre seguramente hubiera estado dispuesto a ofertar toda su fortuna a cambio de sacarlo de ese lugar, pero ni el oro ni la plata, dice Malaquía, que podrá salvar al hombre. El hombre tendrá que experimentar los juicios de Dios por el simple hecho que no quiso apartarse del pecado ni de la maldad. Si a este hombre le hubieran dado la oportunidad y le hubieran dicho: dame todo lo que tiene y a cambio te vamos a sacar de este lugar de tormento, pero ya no se puede. El que muere ya no tiene esperanza. Aquellos que mueren sin Dios y sin Cristo en esta tierra, no como dice la religión tradicional, lo vamos a sacar del purgatorio. Abraham le dice al hombre rico: los que están en este lugar no pueden pasar allá, y los que están allá no pueden pasar a este lugar, porque hay una gran cima en este lugar. Se escribe con C, dando a referencia que es un gran hueco, un gran abismo, porque cuando se habla de cima con ese, está hablando de una montaña. Entonces los que están en ese lugar ya no pueden pasar de un lugar a otro, aunque ahora el seno de Abraham se ha convertido en el paraíso de Dios, o el cielo o el infierno. El hombre escoge mientras está con vida. No hay un lugar intermedio donde el hombre va después de la muerte, o va al cielo o va al infierno, pero el hombre tiene que escoger mientras está con vida. Dice la palabra: todavía hay esperanza para todo aquel que está en la tierra de los vivos, porque ya muerto el hombre en pecado ya no tiene esperanza. Cuando el hombre rico se da cuenta que ya no hay esperanza para él, que ya no lo pueden sacar de ese lugar, él dice entonces: Padre Abraham, manda
manda a Lázaro que vaya a mi casa. Es que tengo 5 hermanos para que les testifique de lo que hay en este lugar, para que les cuente lo que se sufre en este lugar. Pero Abraham le dice: hijo, no puedes salir de este lugar. Le dice: escuchen a Moisés y a los profetas hablando de la palabra, del mensaje de parte de Dios. Hermano, el hombre tiene que escuchar la palabra de Dios, porque hay personas que quieren experiencias fuertes para que el Señor les confirme que este lugar es real. Pero Dios manda a los predicadores, Dios manda a la iglesia a anunciar lo que está escrito en la poderosa palabra, de tal manera que el hombre no tendrá excusa delante de la presencia de Dios, de tal manera que el hombre no podrá evadir ese lugar, no podrá esquivar esa realidad de lo que nos habla la palabra, que hay un cielo, hay un infierno. El hombre necesita urgentemente venir a los pies de Jesucristo. El hombre necesita urgentemente acudir a la cruz de Cristo, para que Cristo haga una obra poderosa en su corazón, para que Cristo lo haga renacer como una nueva criatura, para que Cristo lo santifique, lo purifique, le dé la autoridad y la potestad de vivir en santidad delante de su presencia. En esta humanidad el hombre vive confiado pensando que va a durar muchos años de sobre la faz de la tierra, cuando el hombre no entiende que cuando la muerte viene para su vida, no le anda preguntando la edad, no le anda diciendo fulano de tal cuántos años tiene, eres niño, eres joven, eres anciano. Cuando la muerte llega para la vida de la persona, lo hace sin avisar, sin preguntar si está enfermo, si está saludable, si está joven. Cuando Dios decide quitarle la vida, determinada persona, hasta ahí llegó. El hombre no podrá hacer nada. Lo único que tiene que hacer el hombre que tiene oídos para escuchar la voz de Dios es buscar de la presencia de Dios. Dice la palabra que Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El hombre rico dice: que vaya a la casa de mi padre y testifique que tengo 5 hermanos. Estaban practicando el pecado seguramente. Abraham le dice: a Moisés tienen y a los profetas, a ellos escuchen, hablando de la palabra de Dios, hablando de la poderosa palabra de Dios. Esto de entender que a este hombre le hablaron de la palabra de Dios, pero que tristemente, como muchas personas en esta tierra, hacen oídos sordos a la palabra de Dios. Hay personas en este momento que están reflexionando la palabra, están diciendo si es verdad, eso dice la palabra, pero nos dan el paso importante de acercarse a la presencia de Dios. Nos dan el paso tan importante que Dios está esperando, por el simple hecho que el hombre conozca de la palabra de Dios. No le va a dar la garantía de entrar al reino de los cielos, por el simple hecho que diga si es cierto, así dice la palabra de Dios. Por el simple hecho que confirme eso, no le da a entender que va a entrar al reino de los cielos. El hombre necesita acercarse a Dios. El hombre necesita tener una experiencia con el Dios del cielo, que lo va a transformar por completo, que lo va a hacer renacer en una persona completamente diferente. Toda mancha de pecado que se encuentre en ese corazón va a ser limpiado y santificado, a fin que un día se presente delante del Cristo de la gloria, porque con ese amor Cristo amó a la iglesia entregándose a sí mismo para santificar, para limpiar a la iglesia, a fin de que un día sea presentada delante de Él. Y no va a ser cualquier iglesia, no va a ser cualquier persona, van a ser hombres transformados con el poder, van a ser hombres renovados con el poder del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Alabado sea Dios. El cielo o el infierno. Encontramos en la Biblia cómo
¿Cómo se presentan estos lugares? ¿Cómo los habla la Biblia? Ahora bien, si el hombre quiere entrar al reino de los cielos, la misma palabra lo dice lo que el hombre tiene que hacer. Jesús dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, es necesario nacer de nuevo, necesario nacer del agua y del Espíritu. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dice la palabra de Dios. Aunque puede haber una sección como aquel hombre que estaba colgado en aquel madero, no tuvo la oportunidad de bautizarse, pero ¿qué de aquellos que ya tienen hasta siglos, años de estar dentro de una congregación y no lo quieren hacer? Están poniendo en peligro su salvación, porque la palabra nos dice claramente: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Tiene que obedecer lo que dice la palabra de Dios, que naciere del agua y del Espíritu, hablando del Espíritu Santo que es derramado sobre la vida de la persona, que le da la capacidad al hombre para vivir en santidad, que le da la fortaleza al hombre para negarse a sus propios deseos y ya no volver al mundo de pecado, y ya no volver a practicar el pecado que no agrada delante de la presencia de Dios. El hombre tiene que llenar estos pasos de la palabra de Dios si quiere entrar al reino de los cielos. En segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 17 dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y pero todas son hechas nuevas. Se tiene que reflejar ese cambio en aquel que se hace llamar cristiano. Se tiene que denotar algo diferente. Se tiene que ver claramente el poder de Dios en determinada persona. Fulano de tal, pero ¿qué te ha pasado? Es que has conocido a Cristo. Ya no eres lo que eras antes. Ahora, antes te reunías con nosotros, decías malas palabras, te vestías de una forma deshonesta, pero ¿qué te ha pasado? En esa iglesia, ¿verdad que te han dado psicología? ¿Verdad que en esa iglesia te han lavado el cerebro? No, señora, ha sido el poder de Dios derramado sobre nuestras vidas, que ha hecho una obra poderosa, porque Dios sabe que en la condición en la que antes nos encontrábamos estamos destituidos de la gloria de Dios, y esto es necesario para que el hombre reciba la bendición de lo alto. ¡Gloria a Dios! Denle palmas a Cristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Es necesario nacer de nuevo. Es necesario que el hombre se acerque a la presencia de Dios y tenga esa experiencia poderosa con el dador de la vida. Tenga esa experiencia poderosa, el dador de la vida. El que nazca de nuevo, obedezca la palabra de Dios, tiene la entrada a la patria celestial. ¿Quiénes no tienen la entrada a la patria celestial? La palabra la encontramos también. Todo aquel que practica el pecado no es de Dios. Todo aquel que practica la maldad, sabemos que dice la palabra que el diablo es padre de mentira, porque no hay verdad en él y él es mentiroso desde el principio. Le da mentira a las personas en esta tierra, diciéndole, así como está bien delante de la presencia de Dios. Sabemos que el diablo es engañador, usurpador. Sabemos que el diablo es mentiroso. El diablo presenta el pecado como algo agradable. El diablo disfrazado viene a presentar el pecado para que el hombre caiga en la trampa, en la mentira del diablo, y pueda ser condenado juntamente con él y vayan a parar al mismo lugar. ¿Quiénes no entrarán al reino de los cielos? Hay personas que desconocen completamente lo que es malo delante de la presencia de Dios. Tenemos personas que hacen cosas sin darse cuenta que es malo delante de la presencia de Dios. Y vaya conmigo a la Biblia. Y a su nombre. ¡Gloria a Dios! Vaya
conmigo la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 6. Ya vamos a ir finalizando, hermano. Primera de Corintios, su capítulo número 6, para la gloria de Dios. El cielo o el infierno. ¿Quiénes no tienen entrada al cielo? Los que practican el pecado. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9, dice la palabra: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes? Los injustos. Y no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Lo repetimos una vez más: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora vamos a Gálatas capítulo número 5. Gálatas capítulo número 5 y versículo 19, dice la palabra: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si el hombre se encuentra en estos tipos de pecados, aunque no termina la lista, sino que Pablo dice: y cosas semejantes a esto, dando a entender que la lista es bastante grande, que si me pongo a explicarle, hermanos, paso por paso de lo que se nos ha señalado, creo que nos vamos a extender bastante. Pero la palabra habla bien clara, la palabra por sí sola se predica para que el hombre entienda lo que Dios está demandando delante de su presencia: el cielo o el infierno, pero no hay un lugar intermedio. Y el pueblo del Señor dice: Amén. Dele palmas a Dios en esta hora.